Listo, estamos al aire. Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer tenerlos aquí en la hora de la sostenibilidad. Hoy vamos a continuar con nuestro conferencista José Pablo Valverde. José Pablo, como ustedes saben, es administrador de empresas y periodista. Tiene una maestría en la Universidad de Galen, en Suiza, en Estrategia y Gestión Internacional. Es candidato a doctor de la misma universidad. Hizo un MBA en CAE Business School en finanzas, donde se graduó pues con honores, y es cofundador de Blue Tools Solution, que es un poco lo que nos permite estar hoy con él en este webinar. José Pablo, bienvenido nuevamente y tiene la palabra. Aquí todos estamos ansiosos de escucharte. Buen día. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como bien dice Carlos, la idea para nuestra sesión del día de hoy es que entremos de lleno a conocer el concepto de alineamiento estratégico, que además entremos de lleno a conocer una herramienta práctica. Hoy, como me comentaba Estefanía, vamos a abrir también un link en caso de que organizaciones estén interesadas en ir a través de la herramienta que está situada en una plataforma. Sin embargo, hoy lo que yo quiero es ir con ustedes a través del pensamiento que hay detrás de la herramienta para que ustedes también puedan ir reflexionando y puedan inclusive ir generando su estrategia. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Sí, señor. perfecto. Excelente, muy bien. Entonces, damos inicio. Ok, un segundo. Muy bien. Damos inicio. Si recuerdan, la semana anterior estuvimos conociendo un poco cuál era nuestro contexto. Tuvimos una discusión sobre cómo tomábamos decisiones en situaciones a donde quizás no tenemos incertidumbres tan grandes, a pesar que, bueno, el mundo ya de por sí es complejo, hay muchas dinámicas, pero hay momentos a donde ciertamente tenemos la oportunidad de tomar decisiones con base en métricas, podemos generar escenarios a futuro, pero en este momento, la crisis, cuando pensábamos en aquella metáfora del río siendo el mercado, nos genera una especie de niebla adelante, las estadísticas muchas veces pierden su objetividad. Ahora yo estaba hablando con Carlos, por ejemplo, de la difícil situación que se está viviendo allá en Colombia con los casos. Acá en Costa Rica, yo estoy situado en Cartago, en Costa Rica, tenemos una problemática similar. Ya estamos llegando a números exponenciales y estos números ni siquiera reflejan la realidad. Al menos acá en Costa Rica no tenemos en este momento la capacidad para hacer las mediciones. Entonces, estos números, inclusive lamentablemente de los fallecidos, no podemos a ciencia cierta pensar que son datos completamente objetivos. ¿Y eso a qué nos conlleva? Nos conlleva a que tenemos que entender que nuestra realidad está constantemente cambiando. Y ahí es a donde el día de hoy quiero introducir esta metodología que se basa en 3 puntos. Número 1, el camino, y es entender cuál es el camino que ha llevado nuestra organización a través del tiempo para entender hacia dónde es que queremos ir. Esto lo conecto con la discusión que tuvimos la semana anterior, pensando un poco en lo que es la perspectiva de estrategia asiática, no tanto la perspectiva occidental, que siempre nos dice que tenemos que tener un plan estructurado y que si A más B tenemos igual a C. En Oriente, más bien, se habla de un flujo y de entender, como decía este filósofo Heráclito, no hay posibilidad de poner el pie en el mismo río. ¿Por qué? Porque siempre va a estar cambiando. Eso nos lleva a que estemos constantemente cuestionando cuáles son los supuestos bajo los cuales está construido nuestro modelo de negocio. Porque en cuestión de 6 meses, esos supuestos puede ser que ya no sean ciertos.
Eso nos lleva al segundo punto, que es precisamente el flujo, ver qué está sucediendo a nuestro alrededor y qué estamos haciendo nosotros. Y el punto número 3, que es la acción, es decir, qué debemos de hacer y cómo debemos de proceder. Ya Carlos hizo la introducción, de igual manera, quiero que cuenten conmigo también en caso de que quieran luego profundizar, conversar sobre alguna temática. Ahí tienen mi contacto y yo voy a poder conversar, voy a conversar con ustedes con muchísimo gusto. Así que entramos a el concepto de alineamiento estratégico. Vamos a pasar a través de la sesión de hoy por estas 3 partes de la metodología, pero antes quiero que nos enfoquemos en esto. Peter Drucker, que es un filósofo del management, fue quizás quien empezó a ver la gerencia más que como una ciencia, como una filosofía. En su libro Managing in Turbulent Times habla de cómo los gerentes deben de estar abiertos y tener un pensamiento muy holístico para entender qué está sucediendo en sus organizaciones y en sus entornos. Y nosotros lo que hemos hecho es, en Bluetooth, es traer este pensamiento y entender que nosotros, a la hora de que hablamos de 4 temáticas esenciales, podemos llegar a entender qué es lo que está ocurriendo en una organización entre un 80 y un 90%. ¿Esto qué nos asegura? Que vamos a estar enfocando las discusiones estratégicas en los temas claves de nuestra organización. En cada uno de estos temas, ¿cuáles son las preguntas que debemos de hacer? Cuando hablamos de cómo se crea valor, en el cuadrante arriba nos preguntamos cómo es que nuestra organización está generando valor en la sociedad. En el cuadrante de abajo hablamos de cómo es el liderazgo en nuestra organización y por liderazgo siempre pensemos en cómo yo estoy generando influencia en otros para conseguir que se lleve a cabo la intención que tiene mi organización. En el cuadrante de la izquierda abajo hablamos del rol y por el rol, ¿qué es lo que nosotros nos preguntamos, tanto a nivel personal como a nivel organizacional? ¿Cuál es la expectativa que yo tengo de mi función y cuál es la expectativa que otros tienen de mi función? Esto a nivel individual y esto también lo puedo llevar a un análisis a nivel organizacional. ¿Qué esperamos nosotros de nuestra organización y qué espera la sociedad de nuestra organización? Es decir, ¿cuál es el rol que tenemos? En este caso, lo que nos vamos a preguntar es cuál es el rol, el enfoque que está teniendo la gerencia dentro de mi organización para lograr conseguir los objetivos que tenemos en mente. Y por último, en el cuadrante de arriba, una pregunta que en este momento es clave para todos. Nos preguntamos de dónde provienen los recursos de mi organización. Ojo, por recursos hablamos tanto de recursos financieros como de recursos humanos, recursos de conocimiento, es amplio. Obviamente, en este momento tenemos una pregunta muy profunda en términos de los recursos financieros. La sesión anterior hablábamos de que en países desarrollados esta problemática no está siendo tan cruda. En un país como en Suiza se tiene lo que llaman el helicopter money. Esto es prácticamente la metáfora de que viene un helicóptero y empieza a lanzar dinero simplemente para lograr mantener la economía caminando. Esto como se ve en una manera ya operacional. En Suiza vos podés ir a un banco como una pyme, haces una fila de menos de, una espera de menos de 20 minutos y ya recibís tu crédito. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la fortaleza para lograr hacer esto y ve que es una necesidad para mantener a las organizaciones con vida. En países como los nuestros, yo les mostraba cifras la semana anterior, hay organizaciones que ya cuando estaba empezando la pandemia en abril, estaban señalando que tenían 40 días para mantenerse con vida. Luego esos 40 días definitivamente iban a desaparecer. En Costa Rica ya se está hablando de que cerca de un 80% de las pymes no van a poder salir adelante.
dadas las restricciones que se están haciendo, y esta es una situación muy difícil porque de nuevo ponemos en esa balanza el tema económico con el tema de la salud, pero que al final de cuentas no podemos desconectarlos porque están íntimamente conectados. Y antes de entrar en la herramienta, quiero también traer con este ejemplo que es muy, creo que todos conocemos a este par de señores, nos guste o no nos guste el fútbol, pero a lo que yo quiero ir con este ejemplo es, si nosotros nos preguntamos cuál es el mejor jugador del mundo, probablemente vamos a tener una perspectiva, y acá de todos los presentes, algunos van a levantar la mano y van a decir, creo que Messi es el mejor jugador del mundo. Otros van a levantar su mano y van a decir, yo creo que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo. Pero también habrán los que digan, yo creo que Messi es un poco mejor que Cristiano, yo creo que Cristiano es un poco mejor que Messi, o yo creo que los dos son igual de buenos. ¿A qué quiero ir con esto? En el mundo, en nuestra realidad social, tenemos una infinidad de perspectivas, y estas perspectivas pueden moverse completamente sobre este plano. Es decir, la realidad es subjetiva. Y con este ejemplo lo vemos de una manera muy sencilla, pero muchas veces cuando entramos a pensar en nuestras organizaciones, pensamos que la realidad no es subjetiva, sino que más bien es objetiva. A mí me ha sucedido muchas veces cuando entro en un proceso de consultoría que hablo con el CEO y el CEO me dice, no, estamos completamente alineados, todos pensamos X y y cuando llego y empiezo a conversar con los colaboradores, me doy cuenta que los colaboradores piensan A, B y C. ¿Qué es importante para nosotros? Que nos preguntemos cuáles son las perspectivas que hay dentro de mi organización. Y acá si empezamos ya a atar los hilos, pensemos en esas 4 dimensiones. ¿Cuáles son las 4 dimensiones? Hablamos de creación de valor, hablamos de liderazgo, del rol dentro de la organización y de los recursos. ¿Y cuáles son las perspectivas que maneja mi organización? Si ustedes conversaran con 2, 3 colaboradores, con el grupo gerencial, con la junta directiva, ¿cuáles son esas perspectivas que hay dentro de mi organización? Este es un ejercicio ciertamente difícil, conlleva que conversemos con nuestros colaboradores, y por eso yo les traigo acá una propuesta para que empecemos a desarrollar un ejercicio de reflexión. Y esta propuesta son 2 perspectivas que nosotros hemos sacado desde lo empírico, llevando a cabo un proceso de entrevistas y de codificación, siguiendo metodología cualitativa de codificación acá en Costa Rica, con emprendimientos que van desde el sector agro hasta el sector turismo, y generamos 2 perspectivas, 2 criterios en conjunto con un banco de segundo piso acá en Costa Rica que está teniendo la misma problemática que hablábamos anteriormente. Está teniendo un montón de gente que llega a la puerta, le toca y le dice, necesito dinero, y el banco no tiene cómo hacer evaluaciones para ver si el dinero que va a colocar va a lograr mantenerse sobre el tiempo. Claramente en este momento esos indicadores duros están cada vez siendo más suavizados. Sin embargo, para traerles este ejemplo, nosotros en este proceso estamos trabajando con 3 grandes áreas. Una enfocada 100% en sostenibilidad. 2, una enfocada 100% en los números duros financieros, ver cuál es el retorno que está teniendo la empresa, cuál es el cash flow que está teniendo la empresa, cuál es su nivel de apalancamiento, es decir, cuánta deuda ha sacado, todo este tipo de indicadores, y un indicador estratégico, que es a donde estamos utilizando esta metodología. Con este indicador estratégico, ¿qué es lo que el banco de segundo piso se está preguntando? Se está preguntando si las organizaciones tienen el alineamiento interno adecuado para que realmente lo que ellos están diciendo sean capaces de implementar. Entonces, ¿cuál es la invitación? Para este ejercicio utilicemos estas 2 perspectivas. Una es una organización que busca consolidar una posición en el mercado
Y 2, es una organización que busca expandirse a otros mercados. Y estas perspectivas inclusive las podemos entender como una narrativa, es decir, como la historia que se cuenta dentro de la organización cuando hablamos con todos nuestros colaboradores acerca de cuál es esa intención estratégica que tiene la organización. Y de nuevo, si vamos haciendo la conexión, entonces, ¿cuál es la historia o la narrativa que yo me encuentro en la consolidación del mercado? Me encuentro lo siguiente. Cuando estos colaboradores se refirieron a cómo genera valor la empresa, su respuesta fue, tenemos un enfoque en mercados locales, es decir, queremos vender dentro de nuestros mercados. Cuando se les preguntó acerca del estilo de liderazgo, y de nuevo estas preguntas no son preguntas de sí o no, de decime esto o lo otro, sino que son preguntas muy cualitativas donde se va extrayendo la información y se van generando códigos. Lo que se encontró fue que estas organizaciones toman decisiones de una forma muy centralizada, máxime en estos momentos de crisis. Su argumento es, en crisis necesitamos a alguien que sea fuerte, que tome las decisiones por nosotros. Cuando se les preguntó acerca del rol y de ese enfoque gerencial, su respuesta fue, nuestra organización tiene un enfoque operacional. Es decir, en este momento estamos sacando las tareas diarias, estamos viendo cómo podemos mejorar nuestros rendimientos, estamos viendo si antes estábamos haciendo una producción en 100 metros cuadrados, estamos viendo cómo la podemos llevar a 80 metros cuadrados e incrementar inclusive el rendimiento de lo que estamos sembrando, por ejemplo. Y cuando hablamos de recursos, estas organizaciones nos dijeron que estaban obteniendo sus recursos a través de ingresos por productos que ya estaban establecidos en el mercado. Es decir, estas organizaciones lo que dijeron fue, y esto se hizo en abril, lo que dijeron fue, nosotros estamos en este momento, no tenemos la capacidad para generar innovaciones y tenemos que consolidar lo que nosotros ya tenemos en el mercado. Esa es la perspectiva número 1. La perspectiva número 2 fueron las organizaciones que nos dijeron, nosotros estamos buscando cómo expandirnos a otros mercados. Su enfoque, cuando se habló de creación de valor, fue, queremos ir a mercados extranjeros. ¿Cómo queremos tomar las decisiones? ¿Cómo es el liderazgo? Es una toma de decisiones descentralizada, todavía más importante en este momento, porque si queremos ir a otros mercados, debemos de tener personas que ya puedan tomar decisiones rápidas y que no signifiquen cuellos de botella. Cuando se habló del rol estratégico, se pensó en nosotros tenemos que tener, la gerencia debe tener un rol estratégico. Es decir, la función de la gerencia no debe de ser meterse en el día a día y estar trabajando con la parte de producción, sino que más bien distanciarse un poco y pensar de qué forma podemos abordar estos nuevos mercados extranjeros. Y cuando se habló de los recursos, estas organizaciones, su argumento fue, en este momento, o generamos nuevos productos o generamos innovaciones o desaparecemos. Estas son las dos perspectivas. Ahora, ¿qué es importante que entendamos nosotros? Estas dos perspectivas pareciera que son un blanco y un negro. Si las posicionamos dentro de los cuadrantes, tenemos que la perspectiva número 2 se genera uniendo los 4 puntos que están en la parte exterior de los cuadrantes, de las dimensiones, y la perspectiva número 1 se genera uniendo todos los puntos que tenemos en la parte interior, que es muy importante que tengamos en cuenta. No significa que una organización solamente puede estar acá o acá. ¿Qué quiere decir esto? Una organización puede ser que se encuentre en una línea, así como vimos en el ejemplo de Cristiano Ronaldo y de Messi, y que no necesariamente diga queremos tener un enfoque 100% en mercado local. Queremos tener un enfoque balanceado. Pero ojo, ya eso nos lleva a generar reflexiones. ¿Qué quiere decir que yo quiera tener una creación de valor con un enfoque balanceado en los dos mercados, local y externo?
significa que voy a tener demandas del mercado que van a ser muchísimo más fuertes, que voy a tener que tener una operación que va a estar preparada para atender los comportamientos, las tendencias que se están dando en mercados locales y en mercados extranjeros. Y entonces ahí es a donde vamos a ese análisis que haría, por ejemplo, un banco a la hora de que se le llegue a pedir un préstamo. El banco va a decir, bueno, claro, me estás diciendo que quieres tener este enfoque, pero ¿realmente estás preparado para llevar a cabo este enfoque? Las tendencias que hay en el mercado, ¿las conoces para poder responder a estos dos enfoques? Las iniciativas que vos estás haciendo están alineadas, y eso lo vamos a ir viendo más adelante conforme vayamos llenando la herramienta, pero ¿están alineadas realmente para que atendas esos dos mercados? ¿O me estás diciendo que quieres estar en el centro, que quieres estar completamente balanceado, pero estás haciendo únicamente iniciativas que están apoyando tu enfoque en mercados locales, por ejemplo? De igual manera, para el resto de dimensiones, si hablamos de las tomas de decisiones, las iniciativas que vos estás generando a lo interno de la organización con tu grupo de liderazgo apoyan que tus colaboradores, por ejemplo, tomen decisiones de manera descentralizada, si ese es tu objetivo, o estás más bien promoviendo una cultura a donde la decisión es completamente centralizada. ¿Tenés un enfoque operacional o estratégico? ¿Estás únicamente enfocándote en la búsqueda de incrementar rendimientos a lo interno de la organización, pero no te has detenido a preguntar si los supuestos de esos modelos de negocio que están buscando esos rendimientos siguen siendo los adecuados, máxime ahora con todos los cambios que estamos viviendo? Entonces, ¿qué es importante de acá? Y quiero que nos quedemos con esta imagen para el resto de la sesión. Hablamos de 4 grandes áreas que son claves para una organización. Hablamos de perspectivas y estas son solamente 2 perspectivas que, como les comentaba, las trajimos desde lo empírico, haciendo entrevistas para ver qué es lo que las organizaciones, y esto fue realizado en Costa Rica, lo que las organizaciones, las pymes, que están realmente sosteniendo la economía del país, porque el país se sostiene en alrededor de un 65% con pymes. ¿Cuáles son las perspectivas que ellas están viendo y cómo se están comportando? Teniendo entonces esto en cuenta, pasemos, este es el marco de referencia que tenemos, pasemos a los 3 puntos claves para reestructurar nuestra estrategia. Empezamos con el punto número 1, el path, el camino. ¿Cuál es el camino que nuestra organización ha tenido a través del tiempo? Acá las preguntas claves que nos hacemos es, ¿de dónde viene mi organización? ¿A dónde estuvo ayer? ¿Dónde está hoy mi organización? ¿Y dónde quiere ir mi organización en el futuro? Acá, de nuevo, también va a ser muy importante que establezcamos los tiempos. Y los tiempos van a ser muy propios de cada una de las empresas. Para el ejemplo que vamos a ir armando, los tiempos que se definieron fueron de 2 años. En este caso, si estamos hablando de una pyme que apenas tiene 6 meses, 1 año de vida, vamos a generar esos tiempos de ayer, hoy y mañana en términos de meses. Si hablamos de una organización que ya tiene 15 años, probablemente el ayer lo queremos extender un poquito y llevarlo a 3 años, a 5 años. El mañana ya lo podríamos llevar a unos 3 años. Bien, yo no recomendaría el mañana enviarlo a tiempos mayores de 3, 4 años, porque ya eso se empieza a llamar más bien una especulación, que no hablamos de escenarios que están muy en el futuro, muy desconectados, y que más bien nos pueden llevar a tomar decisiones sin estar constantemente haciendo ese reto a los supuestos con los que estamos trabajando. En este caso, tenemos el ejemplo de una empresa que genera energía solar. Ellos venden paneles solares. Este es un ejemplo anonimizado. La empresa no se llama así, pero fue una consultoría que nosotros hicimos. Y ellos pasaron a través de este proceso y a la hora de que buscaron cuál era su posicionamiento a través del tiempo, y como decíamos al inicio,
van a haber 5 organizaciones que van a llevar a cabo este proceso con la herramienta donde hay preguntas específicas. Sin embargo, esto lo podemos hacer nosotros también preguntando entre nuestros colaboradores. Esta organización, a donde se identificó cuando se le preguntó de dónde venía, fue en un enfoque en mercados locales, con un movimiento hacia mercados extranjeros y un deseo, una intención de moverse hacia un enfoque en mercados extranjeros. Cuando se abordó el tema del liderazgo, la organización venía de una toma de decisiones muy centralizada, era una organización chica hace 2 años, fue creciendo un poco y aspiraba hacia moverse a una toma de decisiones descentralizada. Pero acá que era difícil, esto es una empresa familiar, una empresa pequeña, tenemos mucho la imagen o la figura del patriarca, que acá en Latinoamérica es muy fuerte, y es muy difícil. De hecho, ese es uno de los puntos de obstáculos que tienen las empresas chicas acá, a donde en la segunda, tercera generación es difícil que las empresas pasen a esa segunda generación porque siempre la toma de decisiones fue muy centralizada y se quedó únicamente con el padre o la madre generalmente. En términos del rol, la organización venía de un fuerte enfoque en la parte operacional, es decir, tenemos que conseguir que nuestra operación, que la flotilla que tenemos para hacer la instalación de paneles solares esté funcionando. Se fue moviendo hacia el punto estratégico, al punto que ellos querían moverse mucho hacia tener ese enfoque en estrategia y estaban trabajando, como ya vamos a ver también más adelante, muy de lleno en la expansión hacia otros mercados. Y en términos de productos, ellos también querían hacer un movimiento muy fuerte hacia productos innovadores. Esto entendiendo que en el mercado de paneles solares cada vez se generan más innovaciones. Entonces, ellos lo que decían era que definitivamente tenían que moverse siempre hacia la innovación, si no iban a desaparecer. ¿Qué es interesante de este punto o qué podemos hacer? ¿Cuál es la lectura que nosotros podemos hacer de nuestra organización una vez que hemos conversado con todos los colaboradores? Acá nosotros podemos ver 2 cosas. Uno, podemos ver si los movimientos que se tienen en todas las dimensiones son lineales o no. ¿A qué me refiero con lineal? A que el ayer, el hoy y el mañana van en una misma dirección. ¿Esto qué consecuencias puede tener? Si los movimientos no fueran lineales, pueden significar 2 cosas. Puede significar que la organización no tiene una claridad de hacia qué enfoque quiere ir, y eso ya es una banderita roja tanto para la gerencia como para otros stakeholders, inversionistas, bancos, si de repente se quiere ir a apalancarse. Los mismos colaboradores no tienen una claridad de hacia dónde se está moviendo la organización. Segundo punto, no significa ya que esto sea incorrecto, pero si se está dando una especie de movimiento no lineal a donde ayer estoy aquí, hoy estoy aquí y mañana quiero volver acá, puede ser que se estén presentando situaciones en el mercado muy extremas a donde yo necesite hacer esos movimientos. Pero el gerente, el equipo gerencial tiene que tener eso muy claro, de manera tal que si esos movimientos se generan, se muestran, tiene que haber una argumentación clara de por qué se está haciendo. Es decir, no nos estamos dejando de llevar a la deriva, sino que nosotros tenemos el control. Segundo punto que podemos ver acá es el orden del cambio organizacional que nosotros estamos buscando. Y acá nos referimos a cuál es el tamaño del reto que tenemos. Por ejemplo, en términos de el liderazgo, vemos que la intención estratégica, que es la flechita negra, eso llamamos hacia donde nos queremos mover, es bastante pequeña. ¿Esto qué nos puede decir? Que probablemente los esfuerzos que tenemos que hacer, y ahí tenemos que luego hacer una lectura de cuáles son las tendencias que están asociadas con eso o las iniciativas, va a ser más pequeño. Sin embargo, si vamos a los cuadrantes superiores,
vemos que, por ejemplo, en recursos o en creación de valor, el movimiento es muy brusco. La flecha negra es muy amplia. De nuevo, aquí no hay ni buenos ni malos, pero ¿qué es lo que nos dice una lectura de este tipo sobre una organización? Que el cambio que se está buscando es muy ambicioso y por ende tenés que estar preparado, tenés que estar generando iniciativas fuertes que te permitan cerrar ese vacío. Y además, preferiblemente, vas a tener tendencias que te van a estar empujando hacia esa dirección. Una vez que hemos visto cuál es el camino de la organización, entramos a preguntarnos si estamos haciendo lo correcto. Y para eso entonces entendemos cuáles son las tendencias y las iniciativas que estamos haciendo en cada una de estas dimensiones. Y antes de continuar con el caso de los paneles solares, y acá para las iniciativas hacemos un análisis en términos de qué tan conocidas son en el mercado, siendo 5 triángulos que lo podemos ver ahí en la leyenda, muy conocidas, un triángulo relativamente muy poquito conocidas. Quiero que vayamos haciendo un pensamiento sobre nuestros contextos. Entonces, ¿qué es una tendencia? Es todo aquello que se desenvuelve en mi entorno. Hay infinidad de tendencias. Lo que yo tengo que tener capacidad es de lograr identificar cuáles son las más relevantes dentro de mi organización. Por ejemplo, un incremento en precios del petróleo versus incremento en precio de lácteos, para un operador turístico, probablemente los incrementos en el precio del petróleo, si tiene un bus, una microbús, va a ser muchísimo más relevante que el precio, el aumento de los precios en los lácteos. ¿Qué es importante acá? Que yo determine cuáles son las tendencias más importantes dentro de mi organización y que además sea capaz de leer hacia qué lado, hacia qué perspectiva me están empujando. Si me están empujando más hacia, por ejemplo, en creación de valor, un enfoque en mercados locales o un enfoque en mercados extranjeros. Esto para que me permita entender si yo me puedo subir en esa ola o si más bien yo voy a estar como un salmón nadando en contra de la corriente, que no, de nuevo, no significa que esté mal, pero tengo que entender que voy a tener una dificultad mayor. Entonces, tengo que ver si la tendencia apoya una o la otra. Si siento que apoya a ambas, tengo que entender dentro de mi negocio hacia qué perspectiva es hacia la que tiene un impacto más importante. Y acá yo a lo que los quiero invitar, y es el ejercicio que vamos con estas 5 empresas ya con la herramienta dentro de la plataforma, es a que piensen en al menos 3 tendencias que ustedes debieran de enumerar, que sean relevantes dentro de su industria, que piensen en hacia qué lado están impulsando y que piensen además qué tan conocidas son dentro de su industria. Y acá también la recomendación es que esto sea un ejercicio grupal. La idea es que se genere una vista, un espejo de su organización que sea colectivo y no únicamente una mirada completamente unipersonal. Entonces, si hacemos un ejercicio rápido de, nuevamente, revisión de tendencias para aquellos que no nos han podido acompañar durante la semana anterior. Esta es una gráfica que a mí me gusta mucho, se llama el Country Overshoot Days del Global Footprint Network, y ellos lo que miden todos los años es cuántas tierras se necesitarían o hasta dónde más bien alcanzaría la tierra, los recursos de la tierra, si viviéramos bajo los comportamientos de un determinado país. ¿Esto qué quiere decir entonces? ¿Cómo se lee? Por ejemplo, si todos en la tierra viviéramos como se vive en Qatar, al 11 de febrero ya nos hemos consumido todos los recursos que la tierra genera en un año. Es decir, nos consumimos todo lo que la tierra genera antes de que ésta pueda volver a renovarse. Por acá había visto a Colombia, por ejemplo, está en octubre 17. ¿Esto qué quiere decir? Que la Tierra nos alcanzaría hasta el 17 de octubre si viviéramos utilizando los recursos naturales como los utilizamos en Colombia. Esta gráfica me gusta mucho porque es muy impactante, es fácil de entender, pero además nos lleva
a una discusión que está muy presente, que es el tema de cambio climático, es el tema de una conciencia ambiental muchísimo más fuerte, una conciencia ambiental que ya no únicamente viene del lado de los ambientalistas duros que prácticamente te dicen no puedes explotar ningún recurso, dejar la tierra y no la toques, sino que cada vez más viene de el consumidor común y corriente que va y que hace su compra en el supermercado, viene cada vez más entonces de las empresas que generan productos para esos consumidores porque están conscientes de que si no se adecúan a esos cambios en el comportamiento, van a ir desapareciendo del mercado. ¿Cuál es otra tendencia que estamos viendo? Y lo que quiero es que vayamos generando todas las conexiones. La caída de los precios del petróleo. Desde el 2015, el precio del petróleo ha venido sistemáticamente cayendo hasta caer a los números que tuvimos hace unos cuantos meses, a donde tuvimos precios negativos, cosa que prácticamente nunca se había visto. ¿Y qué es interesante acerca de esta caída en los precios del petróleo? Estaba leyendo yo el otro día en Financial Times, ahí de hecho les puse el link, que las grandes empresas petroleras están tomando decisiones de detener la exploración de yacimientos petroleros. ¿Esto qué quiere decir? Eso es una señal muy, muy fuerte. Estas empresas, hoy por hoy, lo que están pensando es en hacer el cash flow, como dicen en mercadeo, tomar a la vaca y sacarle los últimos pocos de leche, porque estas empresas se dan cuenta que el mercado, la industria del petróleo como tal, en 10, 15 años, 20 años, no va a lograr mantenerse como se conoce hoy en el mercado. Y estas empresas ya están pensando en a dónde voy a poner yo mi dinero para mantener mi sostenibilidad financiera, en este caso. Caídas de vuelos. Tenemos por acá un mapa, lo que era febrero, y ya está desactualizado, febrero 2020 a marzo 2020, vemos la caída que hay en la cantidad de vuelos y de tráfico aéreo. Hace poco salió la noticia de, bueno, las problemáticas grandes que están teniendo las empresas aéreas y cómo inclusive Zoom y Skype y GoToWebinar ahorita están en tiempos de bonanza. Increíblemente, inclusive Zoom tuvo una capitalización, una valorización de mercado más grande que las 5 o las 7 aerolíneas principales a nivel mundial. Entonces, veamos el cambio tan fuerte que se está dando en el comportamiento. Y esto no es únicamente conectado a esto. Las empresas en sí están cambiando la forma en que generan las reuniones y hoy por hoy mucho viaje de negocios que se hacía anteriormente que justamente financiaba muchos de los boletos aéreos a nivel mundial porque el business lograba financiar o sufragar los gastos del economy en muchas ocasiones. Ese comportamiento está cambiando y probablemente no va a ser el mismo nunca más, dado que muchas organizaciones se dieron cuenta que esos viajes no eran necesarios y que más bien estaban generando pérdidas grandes para ellas. Entonces, ahí tenemos un movimiento estructural enorme. A eso le sumamos, y vean que acá estamos haciendo la conexión toda también con el tema de cambio climático, le sumamos shocks enormes en la industria automotriz, donde hoy Tesla es la manufacturera de automóviles más grande que el resto en toda la industria. Hablamos de que desbancó a gigantes como Toyota, como Nissan, y además hablamos de que hace unos 5, 6, 7 años nadie creía que Tesla pudiera llegar a ese posicionamiento. Hablamos de que cuando Elon Musk hablaba de que iba a abrir sus patentes para que el resto de competidores pudieran entrar al mercado de autos eléctricos, la gente le llamaba loco, ¿qué estabas haciendo? Su argumentación era, yo lo que quiero es que este mercado tenga un boom y que crezca. Hoy por hoy, Tesla está ahí como número 1.
Si traemos esto a nuestra realidad y pensamos entonces en la producción de carne de pollo, por ejemplo, y estas son cifras de Estados Unidos, producir la misma cantidad de pollo hoy utiliza un 50% menos de los recursos, tiene un 50% menos de impacto negativo en el medio ambiente si se compara con 1965. Hay menos combustibles fósiles incorporados, se reduce los gases de efecto invernadero, hay una fuerte conciencia de reciclaje, el 95% de basura avícola se reutiliza para fertilizar, por ejemplo. Entonces, trayéndolo también a nuestra realidad y a nuestros contextos. Y ojo que acá siempre tenemos que ir haciéndolo como con bisturí. Esto lo tenemos en Estados Unidos. ¿Qué de esto nos aplica a nosotros en Latinoamérica? ¿Y qué de esto nos aplica a nosotros en Colombia? Nosotros nos estamos preparando para satisfacer estos nuevos gustos de consumidores, los estamos escuchando, únicamente estamos trabajando en nuestro modelo de negocio, buscando rentabilidad, buscando formas de generar mayores eficiencias sin ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Algunas tendencias, y acá esto, la información les va a quedar, pero muy, muy rápido. Tenemos que el consumo de carne de aves de corral venía a 2000, todos estos son datos a 2019, venía en aumento. En Latinoamérica tenemos a Brasil como mayor productor y pareciera que va a permanecer siendo el jugador más importante. ¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros? Latinoamérica hasta el año pasado, y de hecho en las proyecciones que se hacían el año pasado, sin tener en cuenta las problemáticas que se está viviendo hoy con el COVID, mostraba un crecimiento porcentual muy importante en exportaciones. Eso nos lleva entonces, vamos conectándolo al marco que les introduje anteriormente, a dónde queremos estar nosotros, en cuál campo de juego queremos estar, nos interesa entrar en la exportación, qué conlleva entrar en la exportación internamente a nivel de nuestra organización. En términos de producción de huevos, las tendencias eran similares, un aumento, China siendo un jugador enorme en lo que es la producción de huevos. Interesante es ver qué se está haciendo en China en términos de la producción y también si China está empezando a comply con ciertas expectativas de consumidores más conscientes a la hora de comprar huevos. Estados Unidos, utilizado nuevamente como proxy, muestra un repunte en el consumo de huevo en los últimos 5 años. Esta proyección se mantiene. Interesante además que los huevos se mantienen como uno de los, o la fuente principal de proteína en los Estados Unidos cuando se les pregunta por su consumo, de dónde, cuál es la fuente más importante de proteína para los consumidores, seguidas por pollo, por carne de res y leche. Entonces, si vemos todo esto, 2020 en los números parecía ser un año muy prometedor para la industria avícola mundial, con oportunidades muy grandes. Sin embargo, ¿qué sucede? Viene el COVID, tenemos cierres en plantas procesadoras, tenemos problemáticas inclusive a la hora de exportar. En Holanda se ha tenido que inclusive destruir huevos y sacrificar pollos debido a la sobreoferta que se tiene. En Canadá y Estados Unidos ha habido escasez de huevos en los sitios para comprar, esto por problemas con transporte, por cierre de plantas. De nuevo vemos cómo estamos completamente interconectados, cómo todo esto nos afecta. Además, periodos largos de almacenamiento conllevan que hayan afectaciones negativas en los huevos, y para eso entonces podemos tomar ciertas medidas rápidas, como extender precalentamiento de los huevos, mantenimiento de los huevos a temperaturas más bajas, cuestiones muy operativas, que si recuerdan los que nos acompañaron la semana anterior, las organizaciones están tomando actividades o respuestas muy operativas, que está bien, es importante porque eso nos mantiene con vida, pero
tenemos que ser capaces de lograr sacar la cabeza del agua y ver más allá y ver cuáles son las tendencias que se están dando, qué está ocurriendo. Acá solamente hay 3 y son un ejemplo. De nuevo, pensemos en el contexto nuestro, en Colombia, qué de esto aplica, qué de esto no aplica y qué más bien para Colombia aplica y no aplica para el mercado extranjero. Ustedes son los expertos dentro de su área. Ustedes son los que están en la práctica, los que están viendo y sintiendo en el mercado a través de la experiencia qué es lo que está sucediendo. Lo que es importante es que siempre estén constantemente, como decía Donald Schun, un autor alemán, ser el reflective practitioner, es decir, el que está practicando constantemente, está haciendo, pero está al mismo tiempo siempre reflexionando. En términos de robótica y automatización, vemos robots que tienen sensores, imágenes y tienen aprendizajes automáticos, temas de inteligencia artificial, temas de unidades que dan la alimentación a los animales utilizando energía solar y portales web con capacidades predictivas, etcétera. ¿Qué de esto nos aplica en este momento de nuestra realidad y qué deberíamos de ir generando? ¿Qué de esas cosas vemos que sí o sí las tenemos que implementar o salimos del juego? Seguridad alimenticia, vemos jaulas que eliminan el óxido, que son resistentes a la corrupción. Esto va muy conectado también, muy de la mano con las exigencias que tienen los consumidores, el aumento en la precisión de los sistemas, probióticos que detectan patógenos, perdón. En salud animal vemos cómo los consumidores cada vez están más preocupados por todo el proceso que llevó el animal antes de llegar a su platillo. Entonces, cada vez son más sensibles hacia el trato, cada vez están más preocupados por las prácticas sostenibles. Hoy por hoy, si uno va a un restaurante en Suiza, a un Migros, a un Coop, cuando llegas allá, todo tiene su sello y su certificación. Lo que no tiene sello y certificación ya no es ni siquiera que no lo compran, sino que ni siquiera va a llegar al supermercado. Y eso cada vez nos está impactando más a nosotros si queremos exportar e inclusive cadenas que ya están adoptando esas medidas en nuestra región. Entonces, si pensamos en tendencias, y de nuevo ahora los quise llevar por este recorrido rápido, bajamos a el ejemplo de energía solar, pero de nuevo, vayan pensando en su industria, en qué es lo que ustedes están viendo. En este caso, ¿cuáles fueron las tendencias que identificó Energía Solar Sociedad Anónima? Vamos a ir para efectos del caso únicamente viendo una de ellas. En creación de valor, ellos identificaron una reducción en aranceles en el mercado X en el que querían ellos exportar. Recordemos que las tendencias también toman en cuenta cambios en políticas que se estén generando. En el estilo de liderazgo, lo que ellos identificaron fue que en momentos de crisis habían liderazgos fuertes que lograban sobrellevar a la organización. Es decir, lo que ellos decían es, en momentos de crisis, la descentralización en la toma de decisiones no la ven tan clara, sino que ven más esa toma de decisiones centralizada. En el rol, ellos lo que ven es que hay una proliferación de softwares para formulación de estrategia. De hecho, ellos nos decían justamente los contratamos a Bluetooth precisamente por eso, para que nos ayuden a alinear, a entender nuestra estrategia, a vernos en un espejo y entender qué es lo que estamos haciendo. Y ellos ven además que en recursos el tema de energías renovables y la velocidad con que se están generando productos nuevos, innovaciones, les permite a ellos ven la tendencia fuerte para poder subirse sobre esa ola. Cuando pensamos entonces en iniciativas, aquí lo que pensamos es en qué estamos haciendo, qué es lo que nosotros estamos accionando. Y la pregunta clave con respecto a iniciativa es, ¿qué tanto avance tiene la iniciativa que se muestra acá? ¿Qué tan conocida es? De nuevo, en lugar de los triángulos que teníamos para las tendencias, tenemos los puntos. Un punto es muy poco conocido. 5 es que todo el mundo lo conoce a lo interno de mi organización. Ojo ahí con el cambio. Las tendencias son a lo externo, las iniciativas a lo interno. Si yo hablo con un colaborador y digo que estamos trayendo estamos haciendo la implementación, la instalación de jaulas con este material que les comentaba yo anteriormente, ¿cuántos conocen que eso se está haciendo al interno de mi organización?
el progreso, como les comentaba, y el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de cuál es la probabilidad de que esa iniciativa que se está haciendo no se logre culminar. Si es un riesgo muy alto de que no la culminemos, es un rojo. Si es un riesgo medio, un amarillo. Y si estoy completamente seguro de que se va a culminar, es un riesgo bajo, que se muestra en el color verde. En este caso, entonces, lo que tenemos que identificar son las iniciativas más relevantes. Nuevamente acá, la invitación es que pensemos en tres y que le hagamos ese análisis. ¿Qué tan conocida es? ¿Cuánto riesgo hay de no finalizarla? ¿Y qué tanto progreso o avance tiene? Además de identificar la iniciativa hacia qué perspectiva en cada uno de estos cuadrantes esenciales de una organización me está empujando. Entonces, veamos el ejemplo práctico con energía solar sociedad limitada. Acá el grupo gerencial nos dijo que tenían una iniciativa de una obtención de patente para producto en el país de destino con un conocimiento de cinco círculos, un riesgo muy alto. Estaba siendo muy difícil obtener esa patente en el país a donde se estaba buscando exportar y ya llevaba un 75%, pero se había quedado prácticamente estancada esa iniciativa. En estilo de liderazgo, la iniciativa que ellos estaban identificando era un entrenamiento a gerentes en áreas técnicas, en términos de coaching, un conocimiento bajo, no muchos sabían al interno de la organización que se estaba realizando, un riesgo medio y un progreso de 20%. Era una iniciativa que apenas estaba empezando. En el rol, en el enfoque de la gerencia, ellos estaban generando un estudio de mercado que tenía un conocimiento de 4, un riesgo bajo, un progreso del 50% y lo enfocaban más hacia esa parte estratégica en la búsqueda de nuevas oportunidades para expandirse a otros mercados y encontrar nuevas fuentes de ingreso. Y en recursos, ellos veían una iniciativa como la apertura de nuevos canales de distribución en el país destino con un contrato de exclusividad. Y acá es lo que es el punto clave, el tema de un contrato de exclusividad. Ellos hablaban de que esa búsqueda de nuevos canales estaba directamente ligada con ingresos, con nuevos productos que ellos querían llevar a este mercado extranjero y en este momento estaban trabajando con un distribuidor muy grande a donde se estaba solicitando un contrato de exclusividad y esto hacía que el riesgo para ellos fuera bastante alto porque no se estaba llegando a buen puerto con las conversaciones. Entonces, una vez que mapeamos nosotros nuestras iniciativas, nos preguntamos cómo debemos proceder y vamos haciendo el análisis. Ahorita ya vamos uniendo todas las piezas del rompecabezas. Primero, tenemos la primera imagen del camino. Entendemos cuál es el origen de la organización y hacia dónde queremos ir, cuál es esa intención estratégica que tenemos. Nos preguntamos si hay coherencia, si existen saltos muy grandes en esos posicionamientos. En este caso, veíamos que en dimensión de rol, abajo a la izquierda y en dimensión de liderazgo abajo a la derecha, hay cambios que son menos ambiciosos. Eso ya a nosotros nos da un indicador de que las iniciativas que necesitamos generar ahí quizás no van a requerir tanto esfuerzo o van a tener que ser tan importantes. Vamos armando el rompecabezas. Vemos las tendencias que en este caso la organización identificó. La mayoría son medianamente conocidas o desconocidas. Ojo ahí, porque cuando una tendencia no es conocida en el mercado, significa que nosotros vamos a tener que hacer un trabajo muy fuerte por legitimarla, porque a la hora de que hablemos con alguien, esta persona no nos va a entender. Ejemplos que traíamos la sesión anterior. Hoy por hoy yo doy una clase en INCAE sobre sostenibilidad y no tengo que legitimarle a los estudiantes por qué les estoy hablando de sostenibilidad. Más bien los estudiantes me dicen, ya yo el qué lo entiendo y no me tenés que convencer, decime el cómo lo hago. Hablamos de cambio climático también. En 1994, si yo hubiera tenido esta conversación con algunos de ustedes, probablemente a la hora de hablar de cambio climático tendría que exponer muy fuerte qué es y por qué es importante. Hoy, a menos de que estemos hablando con Donald Trump, es prácticamente muy difícil que alguien nos cuestione acerca del cambio climático y las implicaciones importantes que tiene para nosotros. Las tendencias en la industria podemos ver que apoyan, entonces,
aquí ya nos fijamos en la dirección. Vemos en creación de valor cómo la tendencia que se identificó ahí está apoyando la dirección de la intención estratégica, está apoyando esa flecha verde, esa flecha negra, y esto quiere decir que nos facilita, es como que el agua en el río nos esté impulsando hacia donde nosotros tenemos que ir. Por el contrario, vemos que en liderazgo, más bien la iniciativa que el emprendedor, en este caso, identificó como de alto impacto, como que era importante para él en temas de liderazgo, más bien lo está empujando hacia el otro lado, lo está empujando hacia toma de decisiones centralizadas y él está buscando moverse hacia una descentralización. En, en la dimensión de rol, vemos que la iniciativa nuevamente nos está apoyando y en la dimensión de recursos también nos está apoyando. ¿Qué es positivo de lo que vemos aquí para el emprendedor? Que en las dimensiones a donde tiene movimientos, cambios organizacionales más bruscos, ahí las tendencias lo están apoyando. Seguimos armando rompecabezas y pensamos ahora en las iniciativas. En las iniciativas, ¿qué es lo que podemos ver acá? En este caso, todas las iniciativas están apoyando la intención estratégica que el emprendedor tiene. Es decir, la flecha está en la misma dirección que se está desplazando la intención estratégica, que se muestra con el marcador verde en cada una de las dimensiones. ¿Qué es importante acá? Vemos que los movimientos más bruscos los tenemos en creación de valor y en recursos, y a la misma vez ahí es donde tenemos las iniciativas que tienen más riesgo. Ojo ahí, porque estamos hablando de que es a donde tenemos que movernos de una manera más fuerte y es a donde tenemos iniciativas que tienen un riesgo más alto de no ser finalizadas. Y de nuevo, todo esto son flags que nosotros vamos sacando. En este caso, estamos haciendo el análisis bastante rápido, pero la idea es con el emprendedor, con el gerente, poder entrar a discutir a profundidad qué es lo que está pasando ahí y qué podemos hacer al respecto. Un punto importante acá es que las iniciativas en su mayoría son bastante conocidas. Recordemos la iniciativa, el conocimiento de la iniciativa son los puntos y aquí podemos ver que únicamente una de ellas, en el cuadrante de liderazgo abajo a la izquierda, tiene dos círculos, es decir, es la que es menos conocida. Y ahora entonces, si tenemos esto, lo importante no es únicamente hacer el ejercicio, sino tomar decisiones sobre esto. La idea es que la herramienta, de una manera muy sencilla, de una manera muy sistematizada, nos ayude a tomar decisiones estratégicas que sean efectivas. En este caso, ¿cuáles fueron las decisiones principales que se tomaron? En creación de valor, la iniciativa tenía un alto riesgo. Se estancó en 75%. La gerencia se percata de esto y entonces, ¿qué es lo que decide? Decide contratar a un asesor legal en destino para finalmente completar todos los procesos requeridos. Anteriormente lo estaban haciendo muy in-house, pero una vez que hicieron el proceso, se dieron cuenta que la decisión que ellos tenían de moverse a mercados extranjeros era clave y que esto era una gran piedra en el zapato a donde realmente valía la pena y era importante que destinaran recursos financieros para esa contratación y lograr conseguir esa iniciativa. Máxime que además la intención estratégica que ellos tenían en este cuadrante era bastante grande y por ende conllevaba un esfuerzo muy importante por parte de la organización. En liderazgo, al analizar esta dimensión, se dieron cuenta que la tendencia se oponía a esa intención estratégica y en lugar de hacer una especie de nado contracorriente, se optó por un punto intermedio. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Priorizaron toma de decisiones centralizadas con el equipo senior en país de destino, pusieron en pausa esta iniciativa del coaching para generar descentralización y la idea de ellos fue que una vez que tuvieran establecido ese nuevo mercado, sí iban a entrar con ese entrenamiento para los altos mandos y los mandos medios, porque en este momento, a como ellos lo estaban generando, más bien estaba creando un ruido interno a nivel de la organización y que no les estaba permitiendo conseguir sus objetivos.
En rol, la iniciativa era la del estudio de mercado. Esta era lo que llaman un low hanging fruit. Es una fruta que está muy abajo en el árbol y simplemente la agarras y te la comes. Es algo muy sencillo. Ellos lo veían como tenemos cero riesgo acá, va funcionando súper bien. Finalizaron en este caso los resultados y esto apoyó a esa búsqueda de entrar de manera oportuna en un nuevo mercado. Y en términos de recursos, la iniciativa de la apertura con los nuevos canales de distribución, ellos nuevamente, como les mencionaba anteriormente, estaba conllevando un riesgo muy alto debido al fuerte poder de negociación del distribuidor y ellos lo que decidieron fue detener la iniciativa, poner en pausa, cortarla y generar una nueva enfocándose en un contrato sin exclusividad con varios distribuidores para reducir el riesgo de ingreso. De nuevo, interesante fue que justamente a través de la reflexión que les permitió la herramienta, ellos se dieron cuenta del riesgo grande que estaban teniendo con esta iniciativa y con esa decisión de forma de entrar dentro de ese mercado. Por temas de tiempo, acá nada más lo que les quería mostrar es que tenemos una infinidad de posibilidades que podemos tener. Esta es otra organización con la que trabajamos. Más bien ellos eran una empresa que desarrollaba software y acá puntos importantes que me gustaría mostrarles. Ellos, por ejemplo, tenían un enfoque en mercados locales y luego decidieron moverse muy fuerte hacia mercados extranjeros. La razón de esto fue que tuvieron un fracaso muy grande en términos de las ventas para mercados locales. Ellos estaban en el medio, se dieron cuenta que era difícil poder satisfacer las necesidades tanto dentro del local como del extranjero. Decidieron hacer una estrategia enfocada en atender empresas locales, mucho con un enfoque en gobierno y fue muy difícil porque los procesos no eran tan expeditos como ellos se los imaginaban, se encontraron con un montón de trabas burocráticas y esto hizo que tuvieran un cambio completo. Ahí, como pueden ver, la iniciativa que ellos tenían era una mejora en sus procesos para entrar valga la redundancia, en procesos de licitación. Fue un cambio completamente, un viraje absoluto y por eso decidieron hacer el cambio a exportación. Como les decía, no es que este movimiento en sí esté incorrecto, no es que ustedes tienen que pensar y hacer algo artificial para mostrar movimientos que sean lineales, sino más bien es entender qué es lo que está sucediendo con su organización, que realmente sea un espejo para ustedes. En este caso, esto a ellos les permitió reflexionar y salir completamente de esta lógica y moverse hacia mercados extranjeros. De igual manera, pues ahí podemos ver las diferentes situaciones que tuvo esta organización. Este material de igual manera a ustedes les queda, pero con lo que yo quisiera concluir más bien es que veamos cómo la estrategia es algo que no podemos decir que está ni bien ni mal, simplemente tenemos un espejo de nuestra realidad y tomamos decisiones. Es importante que estemos constantemente cambiando porque lo que está bien hoy, dentro de 2 meses, probablemente no va a estar bien dentro de 6 meses, dentro de un año. Lo que quiero acá es sembrarles una semilla para que estén constantemente cuestionándose si lo que yo estoy haciendo en este momento es lo correcto con respecto a las dinámicas que hay en el mercado. Otro punto muy importante es tener esa claridad en el origen, el presente, teniendo la claridad de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos, nos permite tomar mejores decisiones. Muchas veces nosotros únicamente pensamos en el presente y en el futuro, y ese futuro lo pensamos como un ideal muy abstracto, muy lejano, no conectado con las tendencias y con lo que estamos viendo que está sucediendo en el entorno. Y además, el término de intención estratégica, que es el marcador verde que vemos acá, nos permite además ver si tenemos precisamente un alineamiento estratégico. Si lo ven acá,
durante la sesión no entramos a explicar, a decir, a utilizar un concepto de diccionario de qué es alineamiento estratégico. Y precisamente mi intención fue que llegáramos a este momento y a través de entender cuál es la dinámica y qué es lo que sucede, supiéramos que es un alineamiento estratégico. Acá nosotros entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una intención estratégica que nosotros tenemos, vemos nuestras tendencias, nuestras iniciativas y luego evaluamos si realmente todo dentro de nuestra organización está alineado para que consigamos esa intención estratégica. Que en este caso nosotros, para reducir la complejidad y hablar de lo esencial, no perdernos en discusiones que nos pueden llevar a divagar, lo que traemos es un marco a donde tenemos 4 temáticas esenciales, como son creación de valor, liderazgo, rol y recursos, para enfocar la discusión dentro de nuestra organización y realmente poder apostar a llegar a un alineamiento estratégico. Las 5 organizaciones que van a estar trabajando con nosotros con la herramienta, como les decía, esto está en una plataforma a modo de cuestionario. Con ellos igual nosotros vamos a tener una sesión extra a donde vamos a ir a través de toda la plataforma para ver que no haya ningún tipo de duda, clarificar cualquier tema que no haya quedado claro. Lo que permite es, al final de cuentas, que cada una de ellas obtenga un reporte de este tipo, a donde tenemos 3 grandes partes. Una, ver cuál es nuestra intención para el cambio, y ahí es a donde hablamos del camino. Nos preguntamos si hay una coherencia estratégica, si hay claridad en esa intención estratégica. 2, una reflexión sobre el entorno, cuáles son esas tendencias relevantes que vemos en nuestro contexto, que nos están afectando a nosotros en nuestro diario. Y nos preguntamos si la organización es capaz de identificar esas tendencias en el entorno que le permitan justamente, como decíamos la sesión anterior, crear el futuro hoy. Y por último, en las iniciativas, cuáles son las actividades más importantes que estamos generando para conseguir nuestra intención estratégica. Importantísimo, como lo hemos venido hablando a través de las 2 sesiones, es que siempre las iniciativas las enfoquemos en cosas que estemos accionando, no en planes ideales muy utópicos, sino en cosas que yo esté actuando en este momento. Puede ser que yo no haya empezado con esa iniciativa en la acción, precisamente de implementación, pero si yo ya estoy generando una planificación y ya estoy teniendo conversaciones, yo ya puedo con mucha propiedad decir que tengo un 2, 3, 4, 5% de avance en esa iniciativa. Y estas 3 dimensiones, entonces, 3 grandes áreas, que si lo ven es el path, el flow y el act, nos llevan a preguntarnos y a entender si realmente estamos haciendo lo necesario para preparar nuestro futuro el día de hoy. Con eso, agradecerles muchísimo su presencia el día de hoy. Espero que les haya ayudado a reflexionar acerca de sus organizaciones. Como les decía también en la primera sesión, la estrategia no es algo a donde podemos llegar a un webinar o a una sesión o a una clase y decir con una fórmula matemática vamos a sacar la respuesta. Las decisiones, lamentablemente, todavía no hemos llegado ahí. No podemos ir a una computadora, introducir todo nuestro contexto, darle enter y que nos diga tenés que hacer tal, tenés que hacer X, tenés que hacer Y, sino que es algo muy complejo. Por eso les comentaba yo que es más un pensamiento filosófico que conlleva mucha práctica, mucha reflexión constante, y en realidad que, como lo ven, es un proceso que no se detiene y que hasta el último de nuestros días debería de acompañarnos en nuestra reflexión diaria. Bueno, José Pablo, muchísimas gracias por tu charla, muy interesante y sabemos que empezar a implementar, digamos, este tipo de herramientas y de planeación estratégica es súper importante para las empresas del sector avícola. Antes de empezar con las preguntas, quisiera que porfa les hablaras a los asistentes sobre qué se necesita para hacer parte
o aplicar esta herramienta o este instrumento? ¿Qué necesitan las empresas que vayamos a seleccionar, que es importante tener en cuenta? Muy bien. Para el ejercicio, nosotros vamos a tener una sesión adicional a donde vamos a entrar a la herramienta propiamente, vamos a evacuar cualquier duda. Entonces, estamos hablando de una sesión de aproximadamente 1 hora, ese es tiempo que se debe de invertir. Además, para completar la herramienta de manera profunda, estamos hablando de que si lo hacemos con un equipo de unas 2, 3 personas, que sería lo ideal, podríamos estar pensando en una inversión de tiempo también de unas 2 horas, tal vez, para que realmente puedan profundizar y entrar. Es muy importante que tengan ese compromiso realmente de invertir ese tiempo para que puedan sacarle provecho a la herramienta. Y un tercer punto, para la tercera sesión de este programa, lo que queremos es tener una reflexión conjunta. Entonces, acá los protagonistas de esa sesión van a ser esos empresarios, a donde vamos a conversar un poco de la experiencia que tuvieron. Vamos a mostrar ciertos datos de manera completamente anónima, a menos que ustedes expresamente digan, no tengo ningún problema, pero lo que vamos a estar mostrando, así como lo vieron con el ejemplo que trajimos de la organización de paneles solares, porque acá la idea también es, de nuevo, si hay organizaciones que más allá de esas 5 quieran llevar a cabo el proceso, también vamos a poder contactarlas y a hacer un proceso aparte con ellas. Pero la idea, lo que yo quiero para esta tercera sesión es que las personas que nos acompañen puedan aprender a través de la reflexión de esos empresarios. Entonces, el tercer punto que es súper importante es que esas empresas que pasen a través de ese proceso nos acompañen dentro de 2 semanas para poder tener esa experiencia de aprendizaje colectivo. Vale, entonces haciendo un resumen de lo que tú nos mencionas es tener la disposición de tiempo y también de sus colaboradores, algunos colaboradores para que puedan acompañar este proceso. Y el tercero es también que nos acompañen en la siguiente sesión, que sería dentro de 2 semanas, para presentar, digamos, algunas experiencias y resultados de este ejercicio, ¿cierto? Listo. Entonces Exactamente. vamos a como les decíamos, en el link, en el chat, van a encontrar el link en donde van a poder manifestar las empresas que estén interesadas. Se pueden inscribir allí y pues posteriormente a la charla los estaremos contactando para mirar, digamos, y buscar el espacio para empezar con este ejercicio. Listo. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Acá nos preguntan, ahora con la pandemia se fortalecieron los mercados locales. ¿Se puede considerar una tendencia mundial, teniendo presente que las organizaciones regularmente pues piensan, digamos que en su crecimiento, piensan más en exportar, en fortalecer su mercado interno, o definitivamente un mercado local no genera muchas expectativas? Muy interesante. De hecho, ahí de nuevo entonces ya entramos en esta diferenciación en las perspectivas y en los contextos. Pensemos en nuestro contexto latinoamericano, por ejemplo. Acá en Costa Rica ha habido definitivamente un auge de lo local. El ejemplo que les traía yo anteriormente, en la semana anterior, del turismo en una zona bastante alejada en la región Brunca, esta gente sabe que las fronteras acá en Costa Rica todavía no se van a abrir. Las pocas que se van a abrir, todavía va a existir un miedo muy grande de las personas de viajar y de venir acá. Esto en el turismo local, pero si lo hablamos también en producción, hoy por hoy también las pocas ferias que están abiertas han tenido un auge bastante fuerte porque la gente no está buscando trasladarse a distancias muy amplias. Ahora, si llevamos esto a una realidad internacional y de nuevo hablamos
de Suiza, hablamos de países como Alemania, que están encontrando una forma de salir adelante con la pandemia. Vemos que la realidad es muy distinta. Y para estos países, la dinámica de exportación todavía sigue. Ahora, también es importante pensar en la naturaleza de nuestro producto, porque, por ejemplo, en una economía que esté enfocada fuertemente en la exportación de servicios, a donde a vos te permite exportar un servicio desde tu casa con tu computadora a través de la web, el cambio sigue siendo el mismo. Yo voy a tener este enfoque en mercado local. Pensemos en esta empresa de software que yo les conversaba anteriormente, ¿verdad? Ellos siguen ahorita y están boom, boom, boom con exportación y dado que trabajan a través de la tecnología, tienen esa facilidad. Ahora, llevémoslo a nuestros contextos y acá es a donde el expertise de ustedes como esos conocedores, como las personas que realmente están sintiendo el mercado, que nos va a decir cómo sienten ustedes más esa dinámica. De repente, entonces, quieren entrar en esa ola de exportación que venía desde 2019 y es factible que entremos ahí, o más bien debemos de fortalecer la propuesta de valor que le estamos dando a nuestros consumidores locales. La propuesta que les estamos llevando es la adecuada. ¿Este mercado de consumo local nos da a nosotros para mantener nuestra operación o no nos da? Todo esto son preguntas que tenemos que hacernos para tomar una decisión. Nosotros podemos ver que hay tendencias distintas según el contexto. Pudiera ser que nosotros estemos viendo que hay una tendencia del aumento del consumo local, porque todo el mundo salió corriendo a los supermercados, a las ferias a comprar huevos, porque tenían miedo que se fuera a desabastecer. ¿Ok? Entonces, la tendencia está. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a generar ese análisis y ver si realmente con la operación como la tenemos armada en este momento, esa tendencia es una tendencia a la que nosotros nos queremos amarrar o no. Ok. Digamos que ahí también te hago una pregunta muy alineada a lo que tú acabas de responder, y es también cómo pueden identificar esas tendencias, digamos, a nivel mundial que sean importantes para el país. Sí, porque tú hablabas que, o sea, que es importante identificar estas tendencias bajo un contexto país o local o regional, pero digamos que, ¿qué recomendaciones das para poder priorizar o identificar cuáles son las que pueden funcionar? La recomendación número uno es tener esa inteligencia contextual de mercado. Y es entonces ver, llevándolo a algunos de los ejemplos que traje, por ejemplo, el tema este de las jaulas que evitan la corrosión. ¿Al mercado al que yo le estoy llegando ya me está empujando hacia eso o todavía no? Pienso, y acá de nuevo también, por eso llamamos que es un arte, no es 100% ciencia, sino que es un arte. Yo siento, pienso, logro captar del mercado que mis consumidores cada vez me están empujando más, cada vez están diciendo, no, es que vos no tenés una producción sostenible, no, es que tus jaulas no están llenas de rumbre y eso afecta la calidad del producto. No, es que tus animales llevan un proceso que no es ético a la hora de quitarles la vida, por ejemplo. Pero todo esto son cosas que desde el mercado a nivel micro, y aquí hablamos de niveles macro, meso y micro. A nivel micro es lo que ustedes están escuchando desde las calles. Ahora, a un nivel macro, y siempre hay que hay que ser como un camaleón y tener los ojos por todo lado, a un nivel macro, yo tengo que estar atento de cuáles son las regulaciones que se están imponiendo dentro de mi país. No vaya a ser que de pronto una regulación cambie completamente las reglas del juego y me saque a mí completamente del mercado. Entonces, sí es importante que nosotros, además de estar obviamente enfocados en la parte táctica y en buscar mejores rendimientos, siempre estemos abiertos a escuchar qué es lo que está sucediendo en el mercado, tanto a nivel internacional como dentro de nuestro contexto más cercano,
y que siempre estemos logrando conectar eso con los supuestos bajo los cuales yo estoy trabajando. Porque de lo contrario, si yo no me mantengo siempre cuestionando esos supuestos, al final de cuentas van a haber otros que sí se los van a haber cuestionado y que me van a sacar del mercado. Yo tengo una pregunta como en la misma línea, José Pablo, y es que, claro, hemos visto la importancia de toda esta alineación estratégica y esta coherencia que deben tener las empresas, ¿no es cierto? Pero pensando en sector, porque es que lo que haga la empresa, y eso es una cosa que es algo que debemos entender claramente, que lo que haga cada empresa va a afectar todo el sector. Entonces, ¿cómo nos alineamos también, por ejemplo, con el gremio, con la federación? O sea, nosotros también tenemos que estar alineados y tener una estrategia articulada claramente con los empresarios. Y esto lo digo yo ya desde mi rol de director de sostenibilidad y obviamente desde mi papel gremial y la importancia que para mí es todo el sector, no el productor individual, sino todo el sector. ¿Cómo debemos alinearnos allí? ¿O qué tan importante es esa alineación? Punto número 1 es extremadamente importante. Y ve qué interesante el punto que vos planteas. Ojo, por importante no digo que sea algo sencillo, es algo que a donde tienen que haber muchas voluntades por parte de los actores y además tiene que haber una mentalidad de abrazar la diversidad, porque únicamente a través de esa diversidad vamos a alinearnos realmente. Si yo llego y digo, no, es que yo solo abro con Carlos porque Carlos me cae bien y Carlos piensa igual que yo y Estefanía no, entonces Carlos y yo sacamos a Estefanía, no va a haber un alineamiento jamás. Tenemos que buscar abrazar esa diversidad y más bien ser amplios a la hora de generar convocatorias para tener esas discusiones. Y ahora, una vez que tenemos esa mentalidad, tenemos que ver el cómo lo hacemos. Interesante, nosotros hicimos ese mismo ejercicio que vos estás planteando, pero con emprendedores en regiones alejadas del centro de Costa Rica. Acá la capital es San José. Fuimos a la zona de Huetar Norte, fuimos a la zona Chorotega y a la zona Brunca, y aquí trajimos a emprendedores, a cooperativas, a funcionarios de gobierno, al sector privado. Y claro, vos lo que te imaginas es, esto va a ser un desorden y aquí van a haber un montón de gritos y la gente se va a pelear y no vamos a llegar a ningún lado, precisamente utilizando esta herramienta a donde cada uno tenía su momento para hablar y cada uno decía, yo lo que veo en el mercado es esto, estas son las tendencias que yo veo. Yo la iniciativa que tengo desde Banca para Desarrollo es esta. Yo la iniciativa que tengo desde cooperativas es esta. Y a la hora de que logramos mapear absolutamente todo, se logró hacer un plan de acción con compromisos a donde cada actor dijo al final, yo me comprometo a, yo desde el sector cooperativo de Piñera me comprometo a, y esto logró generar realmente un plan de acción que ahorita también utilizando métodos de tecnología se armó un WhatsApp y se le ha venido dando un seguimiento a esas acciones que se van dando. Entonces, si lo vemos, y esta es solo una ruta que podemos llevar, pero si vemos puntos esenciales es, uno, abrazar la diversidad y ser amplio a la hora de convocar. No traer únicamente a los amigos y a los que ya son conversos, sino traer a todo el sector. Entrar, además, con una perspectiva de voy a exponer lo que yo tengo en mi mente, pero además voy a escuchar y todo lo vamos a plantear. En este caso nosotros utilizamos una herramienta digital muy bonita, pero eso lo podemos hacer en un pizarrón blanco. Eso sí, manteniendo el orden y siguiendo una metodología que bien puede ser Bluetooth, bien puede ser otra, pero siguiendo una metodología con la que todos nos comprometemos. Y tercero, generar un plan de acción con compromisos claros de absolutamente todos los actores. O sea, eso quiere decir que de una u otra manera, lo que hace la empresa de manera individual, hacer su planeación estratégica, que debe hacerse, y lo que hace FENAVI y de pronto lo que hacemos cada uno de los programas en hacer una planeación estratégica, deberíamos hacer de pronto un ejercicio de una planeación estratégica conjunta, nosotros con los agricultores, algo así. Y aquí hablamos, Interesante.
hablamos de distintos niveles, hablamos de ese nivel micro y acá nosotros de lo que hablamos es de impacto colectivo y alineamiento de ecosistemas. Entonces, generamos un alineamiento de ecosistemas, tenemos que entender el ecosistema de avicultores como este montón de actores, es una red que está interconectada, hay conexiones por todo lado, y cómo generamos ese alineamiento para generar un impacto colectivo a través de esa red. Hoy por hoy cada vez está más validado, inclusive en literatura académica, el trabajo en redes, porque anteriormente nosotros pensábamos la realidad de una manera muy ordenada y casi que muy ficticia, que nos ayudaba a entender la realidad, pero lo cierto es que estamos hablando de redes, y dentro de estas redes, cada uno de estos actores tiene agencia, y a la hora de que generamos precisamente este alineamiento, no decimos esta es la ruta y lo metemos en una camisa de fuerza, sino que entendemos cuáles son las iniciativas, cuáles son las tendencias, hacia dónde nos estamos moviendo y generamos casi que una ruta amplia a donde todos pueden entrar dentro de una agencia, dentro de una agenda de acción compartida a través de sus trabajos individuales. Claro, y diría que para nosotros podría ser relativamente fácil, bueno, fácil entre comillas, porque es que todos tenemos un objetivo común, tanto los agricultores como nosotros desde la federación, todos tenemos un objetivo común y es que el consumo de pollo y el consumo de huevo crezcan, que crezcan armónicamente, porque el objetivo final es nutrir a los colombianos. Y tenemos un rol muy importante y es un rol común. Entonces, eso debería facilitar una planeación, por lo menos ya estamos alineados allí, ¿no? Totalmente. Bueno, José Pablo, te hago otra pregunta. ¿Cuál consideras que son los aspectos más relevantes que impiden el que las micro, pequeñas y micro, pequeñas y medianas empresas, las pymes, puedan desarrollar este tipo de iniciativas estratégicas? Este tema de planeación estratégica muchas veces no es tan fácil implementarlo en este tipo de empresas. ¿Cuál crees que son esos aspectos importantes que impiden que pase esto? El contexto en que la pyme latinoamericana tiene que salir adelante es un contexto muy duro. Es un contexto que tiene una institucionalidad débil, es un contexto de alta informalidad, es un contexto a donde desde el Estado no se generan las condiciones, y aquí no estamos hablando de subvenciones, pero estamos hablando de condiciones que le permitan a la organización realmente enfocarse en generar valor. Y acá traigo inclusive mi experiencia propia. Para cuando yo ya hace rato generé mi empresa, fue un dolor de cabeza y fueron meses a donde yo prácticamente no me podía dedicar a la consultoría porque tenía que dedicarme a atender procesos administrativos para establecer a la organización. Entonces, si sumamos todos estos obstáculos que la pyme latinoamericana tiene, a pesar de que representa un porcentaje altísimo de lo que sostiene a la economía de nuestros países, es muy difícil que una empresa, que una pyme pueda sentarse a generar este tipo de reflexiones, porque además usualmente se le ha dicho es que tenés que saber de academia y tenés que saber este concepto. Y de hecho ahí es a donde nosotros entramos trayendo un pensamiento muy filosófico a la acción y generando un sistema, una solución, una herramienta que te permite hacer un análisis rápido, porque si pensamos en un proceso estratégico, generalmente dura 2 meses, 3 meses. En este caso, ven los requerimientos que decíamos para estas 5 empresas. Estamos hablando de unas cuantas horas. Es un proceso que si entramos fuerte lo podemos sacar en 8 días y es accionable. Entonces, esas circunstancias y el que además a nosotros se nos ha inculcado el pensar en términos objetivos de nuestra realidad,
Entonces pensamos que la realidad es objetiva, por lo cual, una vez que ya la entendemos, es como que la guardamos en nuestra billetera y decimos, ya lo entendí y estoy constantemente cuestionándolo, nos lleva a que no entremos en este tipo de procesos. Este tipo de procesos debieran de ser el hábito y debieran de al mismo tiempo no verse como algo que me está quitando tiempo, sino como algo que yo puedo hacer. Y de nuevo acá la riqueza es que si yo lo aprendo a hacer, no necesito traer a un consultor experto que por lo general trae un maletín con marcos que fueron generados en Estados Unidos y en Europa y te dicen esto es lo que tenés que hacer, sin entender cuál es mi realidad latinoamericana, el mercado latinoamericano. Entonces, si lo vemos, resumiéndolo, hay dos partes. Una, las circunstancias que nosotros vivimos en nuestra región son muy complejas, muy complejas, y eso nos lleva a que nos empujen a estar sacando el día a día. Y dos, generalmente la estrategia se nos enseña desde un punto de vista muy occidental de país desarrollado que no nos permite hacer una conexión entre lo que vivimos y las 5 fuerzas de Porter, entre lo que vivimos y el Balance Scorecard, que son algunos de los marcos que en cualquier escuela de negocios te van a enseñar de primera entrada. La recomendación acá es que encontremos marcos como este de Bluetooth y otros más que pueden existir que nos ayuden a reflexionar desde la práctica de manera constante y que nos ayuden a hacer procesos de iteración rápidos. Vean que hoy lo que hicimos fue un proceso bastante rápido que nosotros podemos programarnos a hacer cada 2 meses y estar constantemente sintiendo cuáles son esos movimientos que se están dando en nuestros contextos. Listo. José Pablo, muchísimas gracias por tu charla, por este espacio que nos has dado para entender un poco más esta temática. A los asistentes y a las empresas avícolas las invitamos a que hagan parte de este ejercicio. Como ya lo hemos dicho, vamos a seleccionar 5 empresas para que participen en este ejercicio. Entonces, por favor, a través del link se pueden registrar y pueden manifestar su interés en participar. Tenemos una última pregunta y ya posteriormente a eso le doy la palabra a Carlos para que haga el cierre. Entonces tenemos acá una pregunta, nos dicen, actualmente se presenta un desafío conceptual al ver y entender la empresa avícola como un todo y no como la suma de partes independientes. Creo que esto va muy alineado a lo que estábamos hablando ahorita sobre la importancia de las redes, ¿no? ¿Consideras que el nivel de reduccionista de los gerentes es un factor importante a la hora de incrementar la productividad y generar mayor capacidad de respuesta ante fenómenos adversos? 100% en línea de lo que conversábamos y de hecho el otro día también yo hablaba con Carlos y teníamos una conversación súper interesante de cómo muchas veces nosotros vemos nuestra organización como un kiosco y es yo me encierro y pienso únicamente en mí y en que a mí me vaya bien sin estar consciente de que yo estoy inmerso dentro de un sistema. Y el sistema nosotros le podemos poner los límites, podemos expandir o reducir el sistema hasta donde nosotros queramos. Pero lo cierto es que nosotros estamos inmersos en un sistema y que las acciones que nosotros tenemos repercuten en otros y además las acciones de esos otros repercuten en mí. Y eso es algo también que inclusive es un pensamiento, me atrevo a decir, y esto no lo puedo decir de manera empírica porque no tengo ningún estudio que me respalde, pero el pensamiento latinoamericano muchas veces es de que yo esté bien y escondo lo que estoy haciendo porque tengo miedo que el otro vea lo que yo estoy haciendo. Sí, he vivido yo experiencias cuando tuve la oportunidad de estudiar allá en Suiza y fui a sitios a donde emprendedores se reúnen, le comentaba yo a Carlos que era otra dinámica, todos llegaban a hablarte de lo que estaban haciendo y querían que los escucharas
para que les dieras una retroalimentación honesta de lo que estabas haciendo mal y además para ver qué oportunidad de colaboración hay, porque si vos estás bien, yo voy a estar bien. Y justamente lo que la persona que hacía la pregunta nos ilustraba con ese ejemplo. Tenemos más bien a gerentes que están viendo a ver cómo majan a los otros para salir ellos adelante. Y esto no nos dio tiempo porque ya eso hubiera sido una otra sesión completamente, pero si entramos a discutir sobre filosofía y hablamos de la filosofía estratégica, hacemos una comparación entre el ajedrez y el juego chino llamado Go. Si tienen oportunidad, búsquenlo. El juego chino llamado Go es un arte milenario, es el juego estratégico chino por excelencia, y acá el punto de partida inicial es: yo no te voy a matar, no es que llego a matar al rey, sino que es cuánto espacio yo puedo ir encontrando dentro del tablero, pero el fin último no es voy a matar al rey. A nosotros en estrategia lo que nos dicen siempre es bélico y es siempre tenés que ir a matar al rey. Y si seguimos ese tipo de pensamiento, a la hora, como lo decía la persona que alzaba la pregunta, no vamos no vamos a llegar a tener y a generar realmente ese impacto colectivo que estamos buscando, que es justamente lo que Carlos nos explicaba también a la hora de poner sobre la mesa la dinámica que estamos buscando, que se está buscando en FENAVI. Okay, Así es. okay. Bueno, yo, José Pablo, quiero hacerte un agradecimiento muy especial por todo el apoyo que nos has dado. Yo quiero decirlo públicamente que en alguna conversación con Gonzalo estábamos hablando, como planificando todos estos temas, ¿no es cierto? Y Gonzalo me decía, hombre, mira el INCAE. Yo me metí a INCAE y empecé a buscar, y di con URSS, y después di contigo, y así resultaron las cosas, ¿no es cierto? Y hay algo que yo valoro mucho en la vida, y es la disposición para hacer las cosas. La disponibilidad, la disposición que tiene una persona para apoyar, y eso fue lo que encontramos contigo, José Pablo. Parece que nos hubiéramos conocido hace años y realmente hemos hablado 2 o 3 veces y nos has apoyado de una manera desinteresada, quiero decirlo públicamente, en este tema. Lo que nos cobró José Pablo es simbólico y más bien fue un apoyo al trabajo que estamos haciendo desde el programa de sostenibilidad y más desde la federación. Sé que hay una inclinación muy especial con Gonzalo y bueno, muchísimas gracias, José Pablo, a los productores y a los que nos han acompañado el día de hoy y la jornada anterior. Los invitamos nuevamente si están interesados en hacer este ejercicio, que a mí me parece muy interesante porque es tener un diagnóstico de cómo estamos, ¿sí? Si estamos haciendo bien las cosas, qué nos falta para ser mucho más eficientes, o si definitivamente tengo que darle un revolcón a mi empresa y tener otra visión. Y yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de hacer un ejercicio de estos, y como tú lo dices, esto tiene que hacerse permanentemente, ¿no? Incluso en el nivel personal, uno todo el tiempo está replanteándose cómo estar haciendo las cosas, cómo manejo mis relaciones. Yo creo que esto es muy importante y es un poco del tema de la inteligencia emocional y todo lo que tiene que ver, que tienen que tener las empresas. Y bueno, los invitamos, si quieren participar en esto, que se inscriban, nos mandan un correo o bien a mi correo o al correo de Estefanía y ya cuando tengamos ese universo de empresarios y quieren participar en este ejercicio, pues ya estaremos hablando con José Pablo para ver cuál es la mejor manera para hacerlo, para apoyar a todos los agricultores. Muchas gracias, José Pablo, muchas gracias, Estefanía, por el apoyo y a todos un agradecimiento especial por acompañarnos siempre en la hora de la sostenibilidad. Ya tenemos unos participantes muy fieles y eso nos impulsa a seguir trabajando en este tema y estar cerca de los agricultores. Gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias y los esperamos en 8 días. Que tengan buen día. Hasta luego, José Pablo. Chao.